La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. ¿Cómo está? Que el Señor le bendiga. Una vez más es un privilegio estar con ustedes en este momento, compartiendo la palabra de Dios. Me gustaría hacerle una invitación a cada una de las personas que nos están mirando en este momento, invitarles a nuestra iglesia. La iglesia queda en el kilómetro 13 de la vía Chones, margen izquierdo. Sería un privilegio para nosotros tenerlo ahí en la iglesia. Tenemos clase para niños, clase para jóvenes, clase para adultos también, ¿verdad? Tenemos clase para gente nueva que nos visite por primera vez. Así que para nosotros será un privilegio que nos acompañe. Nuestro pastor Franco Loyola, ¿verdad? Estará contento también de tenerles ahí en nuestra iglesia. En ese momento me gustaría hablar de un tema, como hemos estado viendo en esta semana. Hemos hablado acerca de la responsabilidad del esposo, de la esposa, acerca del desánimo. Y me gustaría en este momento mirar cómo tener hijos o jóvenes exitosos. Me gustaría que abra su Biblia conmigo, que me acompañe ahí en Proverbios capítulo 1, por favor. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Si usted tiene su Biblia, ábrala conmigo, ¿verdad? Para que usted note que lo que estamos hablando está desde la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Aquí nos está hablando este proverbio acerca de la instrucción del padre y de la mamá. ¿Y cuántos jóvenes? Y lo digo jóvenes porque aún me siento joven y puedo hablar a ustedes. ¿Cuántos jóvenes no escuchamos la dirección, la instrucción, la reprensión muchas veces de nuestros padres? Me gustaría, joven, que si tú me estás mirando, me gustaría enseñarte en este momento cómo tú puedes ser un joven exitoso. Cómo usted, padre de familia, puede enseñar a sus hijos a ser unos jóvenes de éxito. Para eso me gustaría llevar a la historia acerca de David, su padre Isaí, ¿verdad? Y sabemos la historia. David derrotó a ese famoso gigante llamado Goliat, un hombre de guerra, ¿verdad? Con su honda, ¿verdad? Le aventó esa piedra, lo mató, cortó la cabeza. Pero quiero que veamos cuáles fueron algunas de las características que David tuvo para poder derrotar a este hombre llamado Goliat. La primera cosa que yo puedo ver en la historia, y usted puede abrir su Biblia ahí en 1 de Samuel capítulo 17, nos habla la historia ahí. No vamos a ir, pero en ese capítulo nos habla que David, en primer lugar, una de las características que él tuvo era que era un joven trabajador. ¿Y cuánta falta nos hace? Que conozcamos jóvenes que trabajen, jóvenes que sean dedicados, que se mantengan ocupados en una cosa. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Que muchas veces los jóvenes no están ocupados en alguna actividad. Y su mente empieza a pensar cosas, su mente empieza a vagar, ¿verdad? Por el internet, que ahora es un peligro, y por un montón de cosas. Y tenemos jóvenes que ahora se están convirtiendo, en vez de ser exitosos, ¿verdad? Están destruyendo su vida. ¿Por qué? Porque los padres no están enseñando a ser trabajadores. Y los mismos jóvenes no se preocupan también de su futuro. En la Biblia en Proverbio nos habla, ¿verdad? De que nos muestra que veamos a la hormiga. Como una hormiga, ¿verdad? Trabaja para meter su comida, ¿verdad? Ahí durante el verano, durante el invierno. ¿Para qué? Para que cuando venga la lluvia, ellas están preparadas, ¿verdad? Ya no tienen que salir a buscar comida, sino que ya la tienen ahí en su agujero. Y qué triste que muchas veces hay jóvenes que no están siendo trabajadores. Que jóvenes prefieren estar, ¿verdad? Acostados en una cama, mirando televisión. Y se preguntan, ¿qué va a ser de mí en el futuro? Y no viene una respuesta a su vida. ¿Por qué? Porque a veces como padres están fallando en no darle responsabilidad a sus hijos. Las señoritas, ¿verdad? También, usted madre debería enseñarle a sus hijas a ser responsable en su hogar. Enseñarle a limpiar a su cama, a limpiar su cuarto, a lavar los platos, ¿verdad? Aunque a algunas señoritas no les gusta eso. Pero ellos se van formando en esa manera. Pero una de las características que podemos ver ahí en 1 de Samuel 17 a 15 nos habla que David era un hombre trabajador. Isaí, su padre, le había mandado a llevarle comida a sus hermanos cuando ellos estaban en la guerra.
Pero él tenía una responsabilidad. ¿Cuál era su responsabilidad? Cuidar las ovejas de su padre. Él tenía un trabajo que hacer. Pero otra de las características que tenía David, que el padre mismo lo guió para que él tuviera esta característica, era que él era responsable. Y sabes, joven, cuánta necesidad hace falta que tú y yo como jóvenes seamos responsables. Que tú y yo nos hagamos responsables por nuestras cosas que tenemos. Que te levantes en la mañana, ¿verdad? A las actividades normales, lavar tus dientes, ¿verdad? Peinarte, bañarte. Pero hablando de algo espiritual, muchos jóvenes están cayendo, muchos jóvenes están yendo, ¿verdad?, a la perdición. ¿Por qué? Porque no somos responsables en nuestra lectura de la Biblia, porque no oramos, porque no pasamos un tiempo con Dios. Y joven, si tú eres cristiano, si tú asistes a alguna iglesia, tú deberías saber que el caminar con Dios es una relación. Y cuando tú pierdes, no trabajas en ser responsable en las cosas de Dios, va a venir una destrucción a tu vida. Podemos ver la historia de Sansón, cómo él tenía que cuidarse de no juntarse con los filisteos. Él no tenía que poner su mirada en las mujeres filisteas. Pero ¿qué pasó? Buscó una tras otra y al final terminó muerto. Nos habla la Biblia, ¿verdad? Que la gente se burlaba de él. Estaba ciego, trabajaba con ellos. Pero qué triste es que muchas veces es por nuestra irresponsabilidad que no nos va bien en nuestra vida. Pero otra característica es acerca de la obediencia. ¿Cuánta falta hace? Como nos habla en Efesios capítulo 6, hijos, obedeced a vuestros padres. Si sabe, padre, usted debería enseñarle a sus hijos a obedecer. No porque usted le cause miedo, decirle, me vas a obedecer porque yo soy tu papá. No, sino enseñarle desde la Biblia. Que la Biblia nos habla de las bendiciones acerca de la obediencia. ¿Cuáles son unas bendiciones acerca de la obediencia? Que si su hijo obedece, primero lo debe hacer porque es justo. ¿Y cuál es una de las bendiciones de la obediencia? Es que él va a vivir por largos años. ¿Cuánto nos gustaría ver a jóvenes exitosos, viviendo por muchos años? Pero qué triste que ahora, en vez de ver jóvenes vivir una vida larga, estamos viendo jóvenes que viven una vida muy corta. ¿Por qué? Porque no son trabajadores, porque no son responsables, porque no son obedientes. Y como padres, ustedes deberían hacer un trabajo muy especial en ellos. Enseñarles, educarles a ser obedientes a Dios, a usted como padre, a sus autoridades en la escuela, en el colegio, en la casa, que son ustedes. Pero sería de bendición que usted pueda ayudar a sus hijos a ser unos hijos, unos jóvenes de éxito, que es lo que nos hace falta. Se despide de ustedes, hermano Isaac, que Dios les bendiga. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.